El tribunal sucesorio olía a cera para pisos y lana empapada por la lluvia. Mi hermano menor, Javier, estaba a 3 metros de distancia, con una mano apoyada en el hombro de nuestra madre, y le decía al juez que 21 años en el ejército me habían vuelto paranoica, inestable y peligrosa en lo que respecta al dinero. Para cuando terminó, 3 familiares en la galería me miraban como si hubiera llegado esposada. Javier pidió al tribunal que me eliminara del fideicomiso de nuestro padre, que le dieran a él el control exclusivo de la empresa familiar y que lo nombraran tutor de todas las cuentas a mi nombre. Su abogado mostró una carta que afirmaba que yo sufría delirios relacionados con el combate. Mi cuñada Elena bajó la mirada en el momento justo. Mi madre susurró: intentamos ayudarla. Yo vestía un traje azul marino sencillo. Sin medallas, sin insignias. Nada que le dijera a los presentes lo que realmente hacía para el ejército. Cuando Javier me miró, sonrió. Ella arregla computadoras, dijo. Eso no la convierte en investigadora. Tenía razón en una cosa. No había ido allí a discutir. Dentro de la carpeta de mi abogado había una notificación federal sellada, una copia de la declaración jurada final de mi padre y el cierre de una investigación de 14 meses de la que Javier ni siquiera sospechaba. Pero Javier no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mi nombre es Teniente Coronel Camila Rohr. Tenía 43 años esa mañana, asignada a una unidad de ciberdefensa del ejército en la base de Vétera, Valencia. Mi familia sabía que era oficial. Solo que preferían la versión de mi carrera que les resultaba cómoda: muchas horas, poco glamour y ninguna autoridad que importara fuera de un cuartel militar. Javier había sido el niño que importaba en nuestra casa. Cuando yo tenía 12 años construí una estación meteorológica funcional para la Feria de Ciencias del Condado. Soldé los sensores en la mesa de nuestra cocina mientras el olor al tabaco de pipa de mi padre se impregnaba en las cortinas. Prometió que iría a verla. La mañana de la feria, a Javier le pidieron que lanzara 2 entradas en un partido de béisbol de pretemporada. Mi padre eligió el campo de béisbol. Gané el segundo lugar. Mi madre me recogió después de que las mesas plegables hubieran sido guardadas y me preguntó por qué parecía decepcionada. Tu hermano nos necesitaba hoy, dijo. A los 16 años, trabajaba los fines de semana en un almacén de distribución y ahorré lo suficiente para comprar un coche usado, pero su alternador falló a 20 kilómetros de Madrid. Llamé a casa desde una gasolinera, donde el teléfono público olía a metal caliente. Mi padre me dijo que Javier tenía amigos en casa y que no podía salir. Caminé casi 6 kilómetros antes de que un guardia civil se detuviera y me ayudara. A los 18 obtuve una beca de excelencia. Mis padres la llamaron práctica. Javier recibió un coche nuevo por completar un semestre en la universidad local. Yo recibí un juego de toallas y un recordatorio de no convertirme en una de esas mujeres que olvidan de dónde vienen. No me uní al ejército por gloria. Me uní porque la estructura se sentía más segura que un afecto que podía ser retirado sin previo aviso. En el ejército, las normas estaban escritas. Si fallaba, alguien me decía por qué. Si tenía éxito, el resultado no desaparecía porque Javier necesitara que el ambiente fuera más brillante a su alrededor. Durante años seguí intentando ganarme la atención de mi familia. Enviaba regalos desde el extranjero. Programaba mis permisos según los cumpleaños. Pagué los 180.000 euros finales de la hipoteca de mis padres después de que el negocio de suministros de oficina de mi padre casi quebrara. En mi cumpleaños número 36 estaba desplegada. Mi madre envió un paquete a una dirección que había dejado 8 meses antes.
Volvió sellado. Como no reclamado. Y me envió una fotografía de la caja con una nota. Lo intentamos. Esa fotografía hizo lo que años de decepciones mayores no habían logrado. Dejé de pedir ser elegida. Empecé a construir una vida que no requería su permiso. El ejército forjó esa decisión en algo más duro. Durante un despliegue el polvo fino se colaba en cada teclado, cada conexión de cable. Cada costura de nuestros uniformes. La sala de operaciones olía a plástico recalentado y café instantáneo. Dormíamos en fragmentos de 90 minutos porque un grupo hostil había comprometido una actualización de un contratista e intentaba moverse a través de una red logística utilizada por varias instalaciones. Las 2:13 de una madrugada, un ataque con cohetes dejó fuera el enlace principal que coordinaba los vuelos. Una solicitud de evacuación médica estaba esperando. Las pantallas frente a nosotros se llenaron de conexiones fallidas. La gente gritaba en la sala. Yo no. Aislé el segmento contaminado, trasladé el tráfico esencial a una ruta táctica limpia y ordené cortar todo servicio no crítico. Durante 11 minutos operamos con casi nada. 11 minutos es mucho tiempo cuando una aeronave espera coordenadas y un soldado herido pierde sangre. El enlace volvió. El helicóptero despegó. El coronel Mateo Ruiz se quedó detrás de mí. Hasta que el herido llegó a cirugía. Después colocó una botella de agua tibia junto a mi mano. No te vuelves más ruidosa cuando la sala tiene miedo, dijo. Recuérdalo. Es por eso que la gente te sigue. Lo recordé. Años más tarde. Dirigí equipos que respondían a intrusiones contra redes militares y contratistas de defensa. No pateábamos puertas. Preservábamos registros. Rastreábamos accesos, separábamos los hechos de las coincidencias y entregábamos pruebas a las personas legalmente autorizadas para actuar. La paciencia importaba. La cadena de custodia importaba. Saber dónde terminaba mi autoridad era lo que más importaba. Javier nunca preguntó nada sobre eso. En las cenas familiares me presentaba como la experta en contraseñas del ejército. Elena una vez preguntó si mis medallas eran por mi velocidad de escritura. Todos se rieron. Los dejé. Comparado con mantener una red viva mientras sonaban las alarmas y esperaban las aeronaves, sus bromas eran solo ruido. La primera señal del problema real apareció 6 semanas después de que mi padre muriera. Estaba en su vieja mesa de cocina bebiendo café de una taza verde desportillada cuando llegó una notificación electrónica de un banco regional. Me agradecía por garantizar un préstamo comercial de 740.000 euros para ROS Servicios Estratégicos. Nunca había oído hablar de la empresa. La solicitud me nombraba como accionista mayoritaria, me describía como veterana del ejército retirada y adjuntaba un currículum con fechas de despliegue y detalles de asignación que nunca habían aparecido en mi biografía pública. Los fondos del préstamo habían sido depositados 3 meses antes. Ya se habían omitido 2 pagos. Llamé al departamento de fraude del banco, no congelé nada por mi cuenta y les pedí que preservaran la solicitud exactamente como la recibieron. Esa distinción importaba. No estaba llevando a cabo una operación militar contra mi familia. Estaba denunciando una sospecha de robo de identidad como ciudadana particular. 20 minutos después, llamé a mi abogada, Denise Ward. No confrontes a nadie, dijo. No tenía planeado hacerlo. Esa noche Javier se autoinvitó a la casa de mis padres, donde mi madre aún vivía. Elena lo siguió cargando una fuente de horno, su accesorio favorito siempre que quería que la crueldad pareciera doméstica.
Coloqué una copia impresa de la notificación del préstamo sobre la mesa. ¿Usaste mi nombre?, pregunté. Javier miró la primera página y la empujó de vuelta. Papá quería que la empresa estuviera protegida. Esa no fue mi pregunta. Él se apoyó en la encimera. Tú nunca estabas aquí. Yo mantuve el negocio a flote. Tu historial de servicio nos ayudó a calificar para un subcontrato federal. Todo queda en familia. Mi madre miraba fijamente su té. Elena me tocó la muñeca. Has estado bajo una presión terrible. Tal vez deberías dejarnos gestionar el papeleo hasta que te sientas más tú misma. Aparté la mano. Preserven cada registro, dije. Javier se rió. Escúchenla. Cree que esto es uno de sus jueguitos de computadora. Me fui con la notificación del préstamo. Mi respuesta se había vuelto más tranquila que mi pregunta. 3 días después, Denise y yo nos reunimos con el abogado que había preparado el fideicomiso de mi padre. La oficina olía a papel viejo y abrillantador de limón. El fideicomiso poseía la casa de mis padres y el 52% de Roro Sistemas de oficina. La última enmienda válida de mi padre nos nombraba a mi madre y a mí como coadministradoras. Javier presentó una enmienda posterior que le daba control exclusivo. El sello notarial era real. La licencia del notario había caducado 11 meses antes de que el documento supuestamente fuera firmado. Javier se sentó al otro lado de la mesa de conferencias con 2 primos a su lado. Camila ve enemigos en todas partes, dijo. Eso es lo que el ejército le hizo. Miré al abogado. Por favor, conserve el original. La sonrisa de Javier se tensó. En una semana, escaló de nuevo. En un almuerzo conmemorativo por mí. Padre se paró frente a casi 80 personas y anunció que había asumido la responsabilidad de proteger el legado familiar de interferencias externas. Yo estaba sentada junto al coronel Ruiz, quien había conducido desde la base para presentar sus respetos. Javier levantó su copa hacia mí. Algunas personas sirven a extraños y olvidan a su propia sangre. La sala se tensó. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. No me levanté. El coronel Ruiz dejó su agua. Y dijo, tu hermana ha pasado 21 años trayendo a casa a los hijos e hijas de otras personas. Ten cuidado con lo que llamas abandono. Javier fue el primero en apartar la mirada. La petición llegó 9 días después. Pidió al tribunal sucesorio que me eliminara como fideicomisaria y lo nombrara tutor temporal de mis finanzas. Adjunta había una opinión psicológica con membrete de clínica que afirmaba que yo mostraba paranoia, juicio deteriorado y posible trauma operativo. La firma pertenecía a una psicóloga con licencia en el centro de bienestar que Elena dirigía. Nunca había conocido a esa psicóloga. La demanda también me acusaba de desviar 240.000 euros del negocio familiar. Los periodistas locales cubrieron el caso debido a mi rango. Javier dio una entrevista en las escaleras del tribunal. Dijo que la familia estaba intentando salvar a una oficial condecorada de sí misma. Yo no di ninguna. Mi mando me puso en una asignación no operativa mientras se revisaban las acusaciones. Nadie me acusó de haber hecho algo malo, pero mi acceso fue limitado. Esa precaución era correcta. También dolió. A la mañana siguiente llamó mi madre. Si luchas contra esto, dijo, todo lo que Javier construyó podría colapsar. Me quedé en mi apartamento escuchando la lluvia golpear la ventana. ¿Firmaste los papeles del préstamo?
Su pausa duró 4 segundos. Él se quedó, dijo. Tú te fuiste. Esa fue su respuesta. Si alguna vez le has dado todo a alguien que nunca sé. Detuvo a preguntar si estabas bien, dale al botón de me gusta. Recordemos que nuestro silencio nunca fue debilidad. Fue preparación. Denise denunció la carta. Clínica falsificada ante el colegio profesional. La psicóloga confirmó por escrito que la firma no era suya. El banco remitió el préstamo a las autoridades federales. Debido a que la solicitud involucraba un préstamo respaldado por el gobierno, declaraciones falsas de veteranos e información personal robada, el FBI y el inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas abrieron una investigación conjunta. Me reuní con la agente especial Naomi Beck en una sala de interrogatorios sin ventanas. No tenía ninguna expresión dramática. Simplemente puso 3 solicitudes frente a mí. Cada una usaba mi nombre. Cada una enumeraba una empresa fantasma diferente. Tu hermano no te eligió porque estuvieras ausente, dijo Beck. Te eligió porque tu nombre abría puertas. Las solicitudes llevaron a registros de nómina de 19 veteranos que nunca habían trabajado para Javier. 11 habían recibido asesoramiento a través de Valor Paz, una organización sin fines de lucro administrada por Elena. 4 estaban muertos. Sus identidades habían sido utilizadas para crear empleados, inflar la nómina, obtener préstamos y facturar una subvención laboral. Quería abrir mi computadora portátil y rastrearlo todo yo misma. No lo hice. Le di a Beck la notificación original, mis registros personales y una lista de las personas que tenían acceso a ellos. A partir de ese momento seguí instrucciones, nada de búsquedas no autorizadas, nada de favores de contactos militares, nada de herramientas clasificadas apuntando a una disputa privada. Esa moderación resultó importante más tarde. El abogado de Javier intentó retratar mi conocimiento como prueba de que había manipulado evidencia digital. La agente Beck pudo demostrar que cada registro bancario, historial de inicio de sesión e imagen de dispositivo había sido recopilado bajo citación o orden judicial por investigadores que no tenían conexión conmigo. El patrón creció sin que mis manos lo tocaran. Los fondos de los préstamos se habían movido de las empresas fantasma a ROR sistemas de oficina, luego a una cuenta de propiedad controlada por Javier. La organización sin fines de lucro de Elena suministró las identidades. Mi madre había firmado 2 resoluciones después de que Javier le dijera que eran documentos fiscales rutinarios. En un tercer formulario, alguien había copiado su firma. Los 240.000 euros faltantes no habían ido a mí. Habían cubierto las pérdidas de Javier tras una fallida expansión hacia servicios de TI gestionados. Su motivo no era complicado. Estaba en deuda. Creía que el negocio le pertenecía porque se había quedado cerca de nuestros padres. Creía que mi carrera, mi crédito y la propiedad del fideicomiso eran herramientas sin usar. Cuando el primer préstamo fraudulento le compró tiempo, tomó otro. Cuando los registros ya no coincidieron, necesitó que me declararan inestable antes de que pudiera cuestionarlos. La codicia lo inició. El miedo lo hizo cruel. Durante esos meses, Javier se volvió más ruidoso. Enviaba correos electrónicos largos a familiares describiendo mi colapso. Elena le decía a la gente que yo la había amenazado, aunque no podía mencionar una fecha ni repetir las palabras. Mi madre firmó una declaración jurada diciendo que temía que yo vendiera su casa. Respondí a cada escalada con menos. A los correos, nada. A la acusación de Elena, una solicitud de que preservara su teléfono. A la declaración jurada de mi madre,
la prueba de que yo había pagado la hipoteca y una promesa por escrito de que ella podría permanecer en la casa de por vida. El equipo de la agente Beck construyó el caso penal mientras Denise defendía la acción sucesoria. Los dos procedimientos se mantuvieron separados. Esa fue la parte que Javier nunca entendió. Creía que cada día de silencio significaba que no habíamos encontrado nada. Una semana antes de la audiencia, Denise recibió un sobresellado del abogado de toda la vida de mi padre. Había estado guardado en la caja fuerte de su firma con instrucciones de abrirlo solo si alguien desafiaba la enmienda final del fideicomiso. Dentro había una declaración jurada, notariada registrada 8 meses antes de que mi padre muriera. Mi padre escribió que Javier lo había presionado para transferir la empresa, le había pedido que firmara páginas en blanco y se había enojado cuando se negó. Confirmó que yo pagué la casa. Confirmó que nunca había solicitado el control del fideicomiso. El último párrafo solo tenía 2 oraciones. Camila se fue porque le enseñamos que el amor debía ser ganado. Javier se quedó porque le enseñamos que el amor significaba derecho. No la castigues por sobrevivirnos. Lo leí 2 veces. No. Salieron lágrimas. El dolor era más viejo que las lágrimas. La mañana de la audiencia, la agente Beck nos dijo que las órdenes de arresto federales habían sido aprobadas pero permanecían selladas. La oficina del fiscal de los Estados Unidos también había preparado una notificación solicitando al tribunal sucesorio que preservara los papeles originales del fideicomiso y la carta psicológica porque ambos eran evidencia en el caso penal. Denise presentó esa notificación bajo sello antes de que Javier entrara al tribunal. Esa era la página dentro de su carpeta. Javier testificó durante 43 minutos. Se describió a sí mismo como el hijo leal, el empresario responsable, la persona que quedó para reparar lo que mi ambición había dañado. Dijo que mi rango me había vuelto dominante. Llamó a mis despliegues ausencias voluntarias. Dijo que yo había inventado el fraude porque no podía tolerar perder el control. Elena testificó. Después, su perfume llegó a la mesa de los abogados antes que ella. Habló suavemente sobre mis supuestos cambios de humor y afirmó que la carta de la psicóloga había sido preparada después de una revisión profesional de las observaciones familiares. Denise hizo una pregunta, ¿conoció alguna vez la Coronel Rohr a la psicóloga cuya firma aparece ahí? Elena cruzó las manos. No. En el sentido convencional. El juez anotó algo. Mi madre fue la última. Parecía más pequeña bajo las luces de la sala. El abogado de Javier preguntó quién la había cuidado después de la muerte de mi padre. Javier dijo. Él preguntó. ¿Quién la asustaba? Sus ojos encontraron los míos. Camila sabe cómo hacer que la gente desaparezca, susurró. Sentí la frase entrar en mí. No como una cuchilla, como agua fría llenando una habitación. Javier se reclinó. Satisfecho. Cuando el juez preguntó si deseaba testificar, me levanté. Solo. Brevemente, señoría. Confirmé mi nombre, mi edad y mi cargo como teniente coronel en el ejército. Javier observaba a la galería, disfrutando de la atención. Su abogado preguntó si realizaba ciberinvestigaciones cuando me lo asignaban legalmente. ¿Investigaste a tu hermano? No, sonrió. Entonces no. Tienes pruebas personales de la fantasía criminal que creaste. Es correcto. Javier soltó una risa corta. Su abogado se volvió hacia el juez. No hay nada aquí excepto una oficial inestable usando su título para intimidar a su familia. La sala se quedó quieta.
Denise se levantó y pidió al tribunal que levantara el sello de la notificación federal presentada esa mañana. El juez abrió la carpeta a su derecha. Leyó la primera página, se detuvo y volvió a leer el párrafo final. Javier frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lo miré por primera vez en toda la mañana. No estaba construyendo una defensa, Javier. Estaba preservando tus pruebas. Nadie se movió. El juez instruyó al alguacil para asegurar las pruebas originales y anunció un receso. Antes de que alguien pudiera levantarse, las puertas del tribunal se abrieron. La agente especial Beck entró con 4 agentes federales y un investigador de la oficina del inspector general. Se dirigió al juez primero, presentó las órdenes selladas y recibió permiso para acercarse a las mesas sin interrumpir los registros del tribunal. El rostro de Javier perdió el color por etapas. Su mandíbula se relajó. Una mano buscó el borde de la mesa y falló. Elena susurró, dijiste que no podían conectarlo. La agente Beck la escuchó. También el taquígrafo judicial. Los agentes arrestaron a Javier y Elena por cargos que incluían conspiración, fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad agravado y declaraciones falsas en solicitudes de beneficios federales. Nadie gritó. Solo hubo el sonido seco de papel siendo recogido y el clic restringido de las esposas. Javier miró mi traje, aún buscando a la hermana que podía descartar. Le hiciste esto a tu propia familia. Mantuve mi voz baja. Tú usaste a mi familia como inventario. La agente Beck se dirigió al juez, para que quede claro, señoría, la teniente coronel Rohr no accedió a sistemas restringidos ni dirigió esta investigación. Denunció un delito, preservó lo que poseía legalmente y dio un paso atrás. Esa disciplina protegió a 19 víctimas y la integridad de este caso. Ahí estaba, no un elogio o una confirmación. Javier había intentado convertir mi profesión en evidencia de inestabilidad. La misma moderación de la que se burló había hecho imposible su defensa favorita. Denise presentó la declaración jurada de mi padre. Ese fue el segundo colapso. El juez leyó el párrafo sobre las páginas en blanco, comparó las fechas e inmediatamente suspendió a Javier de cualquier autoridad sobre el fideicomiso. Se nombró a un fiduciario neutral mientras se realizaba una contabilidad completa. La carta clínica falsificada fue remitida para procesamiento y revisión profesional. El derecho de usufructo de mi madre sobre la casa permaneció protegido, pero ya no podía firmar documentos del fideicomiso sola. El tribunal no me declaró victoriosa. Los tribunales no curan familias. Simplemente se negaron a dejar que una mentira se convirtiera en un mandato. 14 meses después, Javier se declaró culpable de conspiración, fraude bancario y robo de identidad agravado. Elena se declaró culpable de fraude electrónico y uso ilegal de información personal. Sus sentencias fueron diferentes porque su conducta fue diferente. Siguieron órdenes de restitución. Los préstamos fraudulentos se separaron del fideicomiso familiar. Y los veteranos cuyas identidades habían sido robadas recibieron restauración de crédito y apoyo legal. Mi madre no fue acusada del plan mayor. Los investigadores concluyeron que había mentido conscientemente en el caso sucesorio, pero que no había entendido la mayor parte del fraude del préstamo. Ella cooperó, retiró su declaración jurada y se mudó a una casa más pequeña, cerca de mi tía. Me llamó una vez antes de irse. Pensé que elegir a Javier significaba mantener a la familia unida, dijo. Observé la luz de la tarde moverse por el suelo de mi apartamento. Seguiste eligiéndolo a él, dije.
Eso fue lo que lo rompió. No hubo discusión después de eso. Ninguna disculpa lo suficientemente grande como para reparar los años. Terminamos la llamada cortésmente, lo cual fue más doloroso que la ira y más honesto que el perdón. El ejército completó su revisión y restauró mis funciones operativas. 6 meses después acepté el ascenso y el mando de un grupo de ciberdefensa. En la ceremonia, el coronel Ruiz prendió las insignias en mi uniforme. No mencionó el caso judicial. Solo dijo: sigues firme cuando la sala tiene miedo. Después, conduje sola hasta la casa donde crecí. El administrador neutral había aprobado su venta a petición de mi madre. Las habitaciones estaban vacías. La luz del sol se posaba sobre el suelo de la cocina donde Javier se había reído de la notificación del préstamo. Encontré la taza verde desportillada en un armario y la llevé afuera. No me sentí triunfante. Me sentí liberada. Durante años creí que si servía más tiempo, daba más y pedía menos, mi familia finalmente entendería mi valor. Lo que nunca entendieron fue que mi silencio no era consentimiento y mi distancia no era debilidad. Había pasado mi vida aprendiendo la diferencia entre la paciencia y la rendición. Puedes amar a las personas y aún así negarte a ser utilizada por ellas. Puedes entender la herida que formó a alguien sin ofrecerte como su próxima víctima. El perdón puede suavizar el pasado, pero los límites deciden el futuro. Javier pensó que yo no tenía nada. Porque no tenía la habitación, a los parientes o la voz de mi madre de mi lado. Yo tenía registros. Tenía disciplina. Tenía personas que se preocupaban más por la verdad que por la apariencia. Pensaron que no tenía nada. Tenía todo lo que necesitaba.